Percibió las ironías de las que estaba siendo objeto. Lo trataban como a un demente. En ese instante, sin controlar la impulsividad de su corazón honesto, subió osadamente en un estrado y habló con orgullo: «Hermanos de Silische, estáis equivocados. No estoy loco. No busquéis argüir, porque os conozco, y sé medir la hipocresía farisaica». Se estableció una lucha inmediata. Viejos amigos vociferaban improperios. Los más ponderados lo rodearon como si lo hiciesen a un enfermo y le pidieron que se callase. Saulo necesitó hacer un esfuerzo heroico para contener la indignación. Con dificultad, consiguió dominarse y se retiró. En plena vía pública, se sentía asaltado por ideas candentes. ¿No sería mejor combatir abiertamente, predicar la verdad sin consideración por los enmascarados religiosos que henchían la ciudad? A sus ojos, era justo reflexionar en la guerra declarada a los errores farisaicos. Y si, al contrario de las ponderaciones de Pedro, asumiese en Jerusalén la dirección de un movimiento más vasto, a favor del Nazareno? No había tenido el valor de perseguir a sus discípulos, cuando los doctores del Sanedrín eran todos complacientes. ¿Por qué no asumir, ahora, una actitud reparadora, encabezando un movimiento en contrario? Habría de encontrar algunos amigos que se asociasen a su esfuerzo ardiente. Con ese gesto, auxiliaría a los hermanos del camino en su tarea dignificante en pro de los necesitados. Fascinado con tales perspectivas, penetró en el famoso templo. Recordó los lejanos días de la infancia y de la juventud. El movimiento popular en el recinto no le despertaba ya el interés de otrora. Instintivamente, se aproximó al lugar donde Esteban había sucumbido. Recordó la dolorosa escena, detalle por detalle. Penosa angustia le invadía el corazón. Oró con fervor al Cristo. Entró en la sala donde había estado a solas con Abigail, para oír las últimas palabras del mártir del Evangelio. Comprendía, finalmente, la grandeza de aquella alma que lo había perdonado in extremis. Extrañamente, cada palabra del moribundo le resonaba ahora en los oídos. La elevación de Esteban lo fascinaba. El predicador del camino. Se había inmolado por Jesús. ¿Por qué no hacerlo también? Era justo permanecer en Jerusalén, seguir sus pasos heroicos, para que la lección del Maestro fuese comprendida. En la rememoración del pasado, el joven tartense se sumergía en fervorosas plegarias. Suplicaba la inspiración de Cristo para sus nuevos caminos. Fue entonces, cuando el convertido de Damasco, exteriorizando las facultades espirituales, fruto de las penosas disciplinas, observó que surgía de improviso a su lado una figura luminosa, hablándole con inefable ternura: «Aléjate de Jerusalén, porque tus antiguos compañeros aún no aceptarán tu testimonio». Bajo la dirección de Jesús, Esteban seguía sus pasos en la senda del discipulado, no obstante, la trascendental posición de su asistencia invisible. Naturalmente, Saulo creyó que era el propio Cristo el autor de la cariñosa advertencia y profundamente impresionado, se dirigió a la iglesia del camino, informando a Simón Pedro lo que había ocurrido. Mientras tanto acabó diciendo al generoso apóstol que lo oía admirado: «No debo ocultar que intentaba agitar la opinión religiosa de la ciudad, defender la causa del Maestro, restablecer la verdad en su forma integral». Mientras el expescador escuchaba en silencio, como reforzando la respuesta, el nuevo discípulo continuaba: «¿No se entregó Esteban al sacrificio? Siento que nos falta aquí un valor igual al del mártir, sucumbiendo a las pedradas de mi ignorancia». «No», Saulo contestó Pedro con firmeza, «no sería razonable pensar así. Tengo mayor experiencia de la vida, aunque no tenga caudales de inteligencia semejantes a los tuyos. Está escrito que el discípulo no podrá ser mayor que el maestro. Aquí mismo, en Jerusalén, vimos caer a Judas en una celada igual a esta. En los días angustiosos del Calvario, en los que el Señor probó la excelencia y la divinidad de su amor, y nosotros, el amargo testimonio de la exigua fe, condenamos al infortunado compañero. Algunos hermanos nuestros mantienen, hasta el presente, la opinión de los primeros días, pero, en contacto con la realidad del mundo, llegué a la conclusión de que Judas fue más infeliz que perverso. Él no creía en la validez de las obras sin dinero, no aceptaba otro poder que no fuese el de los príncipes del mundo. Estaba siempre inquieto por el triunfo inmediato de las ideas del Cristo. Muchas veces, lo vimos altercar, impaciente, por la construcción del reino de Jesús, adscrito a los principios políticos del mundo. El maestro sonreía, fingiendo no entender sus insinuaciones, como quien era señor de su divino programa. Judas,
antes del apostolado, era negociante. Estaba habituado a vender la mercancía y recibir el pago inmediato. Juzgo, en las meditaciones de ahora, que él no pudo comprender el Evangelio de otra forma, ignorando que Dios es un acreedor lleno de misericordia, que espera generosamente por todos nosotros, que no pasamos de ser míseros deudores. Tal vez, amase profundamente al Mesías, pero la inquietud lo perdió en la oportunidad sagrada. Tan solo por el deseo de apresurar la victoria, engendró la tragedia de la cruz, con su falta de vigilancia. Saulo oía asombrado aquellas consideraciones justas y el bondadoso apóstol continuaba: Dios es la providencia de todos. Nadie está olvidado. Para que analices mejor la situación, admitamos que fueses más feliz que Judas. Figurémonos tu victoria personal en el hecho. Concedamos que pudieses atraer hacia el Maestro a toda la ciudad. ¿Y después? ¿Deberías y podrías responder por todos los que se adhiriesen a tu esfuerzo? La verdad es que podrías atraer, pero, nunca, convertir. Como no sería posible que atendieses a todos en particular, acabarías execrado de la misma forma. Si Jesús, que todo lo puede en este mundo bajo la égida del Padre, espera con paciencia la conversión del mundo, ¿por qué no podemos esperar? La mejor posición de la vida es la del equilibrio. No es justo desear hacer ni menos, ni más de lo que nos compete, pues el Maestro sentenció que a cada día le bastan sus trabajos. El convertido de Damasco estaba sorprendido a más no poder. Simón presentaba argumentos irrefutables. Su inspiración lo asombraba. En vista de lo que ocurrió, prosiguió el ex pescador serenamente, es necesario que te vayas tan pronto caiga la noche. La lucha iniciada en la sinagoga de los Chiliches es mucho más importante que las pugnas de Damasco. Es posible que mañana procuren encarcelarte. Además, la advertencia recibida en el templo no es como para retrasar las urgentes e indispensables medidas que el caso merece. Saulo estuvo de acuerdo con la sugerencia. Pocas veces en la vida escuchó observaciones tan sensatas. ¿Pretendes regresar a Silische?, dijo Pedro con inflexión paternal. Ya no tengo otro lugar para donde ir, respondió con una resignada sonrisa. Pues bien, partirás para Cesarea. Tenemos allí amigos sinceros que te podrán auxiliar. El programa de Simón Pedro fue rigurosamente cumplido. Por la noche, cuando Jerusalén se envolvía en un gran silencio, un humilde caballero trasponía las puertas de la ciudad, en dirección a los caminos que conducían al gran puerto de Palestina. Torturado por las aprensiones constantes de su nueva vida, llegó a Cesarea decidido a no detenerse allí mucho tiempo. Entregó las cartas de Pedro que lo recomendaban a los amigos fieles. Recibido con simpatía por todos, no tuvo dificultades para tomar el camino de su ciudad natal. Dirigiéndose ahora al escenario de la infancia, se sentía extremadamente conmovido con los mínimos recuerdos. Aquí, un accidente del camino sugiriendo gratas evocaciones; allí, un grupo de árboles envejecidos despertando especial atención. Varias veces, pasó por caravanas de camellos que le hacían rememorar las iniciativas paternas. Tan intensa había sido su vida espiritual en los últimos años, tan grandes las transformaciones, que la vida del hogar se le figuraba un buen sueño, desde hacía mucho desvanecido. A través de Alejandro, recibió las primeras noticias de su casa. Lamentaba la partida de su madre, justamente cuando tenía mayor necesidad de su afectuosa comprensión, pero entregaba a Jesús a sus cuidados, en ese particular. De su anciano padre no era razonable esperar un entendimiento más justo. Espíritu formalista, dedicado al farisaísmo de manera integral, seguramente no aprobaría su conducta. Alcanzó las primeras calles de Tarso, con el alma oprimida. Los recuerdos se sucedían de manera ininterrumpida. Tocando a la puerta del hogar paterno, por la fisonomía indiferente de los servidores, comprendió cuán transformado regresaba. Los dos criados más antiguos no lo reconocieron. Guardó silencio y esperó. Después de una larga espera, el progenitor fue a recibirlo. El viejo Isaac, amparándose en un cayado, en las avanzadas expresiones de un reumatismo pertinaz, no disimuló un amplio gesto de asombro. Es que, de pronto, había reconocido al hijo. «Hijo mío», dijo con voz enérgica, tratando de dominar la emoción, «¿será posible que los ojos no me engañen?». Saulo lo abrazó afectuosamente, dirigiéndose ambos al interior. Isaac se sentó y, buscando penetrar en lo íntimo del hijo, con la mirada reluciente interrogó en tono de censura:
¿será que ya te encuentras totalmente curado? Para el joven, tal pregunta era un golpe más dirigido a su sensibilidad afectiva. Se sentía cansado, derrotado, desilusionado, necesitaba de aliento para recomenzar la existencia con un idealismo mayor y hasta el padre lo reprobaba con preguntas absurdas. Ansioso de comprensión, contestó de manera conmovedora: «Padre querido, por piedad, dadme acogida. No estuve enfermo, pero ahora estoy necesitando ayuda espiritual. Siento que no podré reiniciar mi carrera en la vida sin algún reposo. Extendedme vuestras manos». Conociendo la austeridad paterna y la extensión de sus propias necesidades en aquella hora difícil de su camino, el ex doctor de Jerusalén se humilló enteramente, poniendo en la voz toda la fatiga que se le represaba en el corazón. El anciano israelita lo contempló firme, solemne, y sentenció sin compasión: «¿No estuviste enfermo? ¿Qué significa entonces la triste comedia de Damasco? Los hijos pueden ser ingratos y consiguen olvidar, pero los padres, si no los retiran nunca del pensamiento, saben sentir mejor la crueldad de su proceder. ¿No te dolió vernos vencidos y humillados con la vergüenza que lanzaste sobre nuestra casa? Atormentada por los disgustos, tu madre encontró alivio en la muerte, pero, ¿yo? ¿Me crees insensible a tu deserción? Si resistí, fue porque guardaba la esperanza de buscar que Jehová me aclarase, suponiendo que todo no pasaba de un malentendido, que una perturbación mental te habría lanzado en la incomprensión y en las críticas injustificables del mundo. Te crié con todo el desvelo que un padre de nuestra raza acostumbra dedicar a su único hijo varón. Sintetizaba gloriosas promesas para nuestra estirpe. Me sacrifiqué por ti, te atesoré de afectos, no escatimé esfuerzos para que pudieses contar con los maestros más sabios, cuidé de tu juventud, te henchí con la ternura del corazón, y es de este modo que retribuyes las dedicaciones y los cariños recibidos en el hogar». Saulo podía enfrentar a muchos hombres armados, sin abdicar del valor que marcaba sus actitudes. Podía reprobar con energía el procedimiento condenable de los demás, ocupar la más peligrosa tribuna para examinar las hipocresías humanas, pero, delante de aquel anciano que ya no podía renovar su fe, y considerando la amplitud de sus sagrados sentimientos paternales, no reaccionó y comenzó a llorar. «¿Lloras?», continuó el anciano con gran sequedad. «Pero yo nunca te di ejemplos de cobardía. Luché con heroísmo en los días más difíciles, para que nada te faltase. Tu debilidad moral es hija del perjurio y de la traición. Tus lágrimas revelan un remordimiento ineludible. ¿Cómo anduviste, así, por el camino de la mentira execrable? ¿Con qué fin engendraste la escena de Damasco para repudiar los principios que te alimentaron desde la cuna? ¿Cómo abandonar la situación brillante del rabino de quien tanto esperábamos, para enarbolarte en compañero de hombres desclasificados, que nunca tuvieron la tradición amorosa de un hogar?» Ante las injustas acusaciones, el joven Tarten se sollozaba, quizás por primera vez en la vida. «Cuando supe que ibas a desposar a una joven sin padres conocidos», prosiguió el viejo, implacable, «me sorprendí y esperé a que te pronunciases directamente». Más tarde, Dalila y el marido eran obligados a dejar Jerusalén precipitadamente, avergonzados con la orden de prisión que la sinagoga de Damasco requería contra ti. Varias veces, conjeturé si no sería esa criatura inferior, que elegiste, la causa de tamaños desastres morales. Hace más de 3 años me levanto diariamente para reflexionar en tu criminal proceder, en detrimento de los más sagrados deberes. Al oír aquellos conceptos injustos hacia la persona de Abigail, el joven cobró ánimos y dijo con humildad: «Padre, esa criatura era una santa. Dios no la quiso en este mundo. Tal vez, si ella viviese aún, tendría yo el cerebro más equilibrado para armonizar mi nueva vida». Al padre no le gustó la respuesta, aunque la objeción fuese hecha en un tono de obediencia y cariño. «¿Nueva vida?», expresó irritado. «¿Qué quieres decir con eso?». Saulo enjugó las lágrimas y respondió resignado: «Quiero decir que el episodio de Damasco no fue una ilusión y que Jesús reformó mi vida». «¿No podrías ver en todo eso una gran locura?», continuó el padre con asombro. «Imposible. ¿Cómo abandonar el amor de la familia, las venerables tradiciones de tu nombre, las sagradas esperanzas de los tuyos, para seguir a un carpintero desconocido?» Saulo comprendió el sufrimiento moral del progenitor cuando se expresaba así. Tuvo el impulso de lanzarse en sus brazos amorosos, hablarle de Cristo, proporcionarle un entendimiento real de la situación. Pero, previendo simultáneamente la dificultad de hacerse comprender, lo observaba resignado, mientras proseguía con:
los ojos humedecidos, revelando el resentimiento y la cólera que lo dominaban. ¿Cómo puede ser eso? Si la desgraciada doctrina del carpintero de Nazaret impone una indiferencia criminal hacia los lazos más santos de la vida, ¿cómo negar su carácter nocivo y bastardo? Será justo preferir a un aventurero, que murió entre malhechores, al padre digno y trabajador que envejeció en el servicio honesto de Dios. Pero, papá, decía el joven con voz suplicante, Cristo es el Salvador prometido. Isaac pareció agravar su propia furia. ¿Blasfemas?, gritó. ¿No temes insultar a la providencia divina? Las esperanzas de Israel no podrían reposar en una frente que perdió su sangre en el castigo entre ladrones. Estás loco. Exijo la reconsideración de tus actitudes. Mientras hacía una pausa, el convertido objetó, es cierto que mi pasado está lleno de culpas cuando no vacilé en perseguir las expresiones de la verdad, pero, de 3 años a esta parte, no me acuerdo de ningún acto que necesite reconsideración. El anciano pareció alcanzar el auge de la cólera y exclamó con aspereza, siento que las palabras generosas no corresponden a tu razón perturbada. Veo que he esperado en vano, para no morir odiando a alguien. Infelizmente, estoy obligado a reconocer en tus actuales decisiones a un loco o a un criminal vulgar. Por tanto, para que nuestras actitudes se definan, te pido que de manera definitiva escojas entre mí y el despreciable carpintero. La voz paternal, al enunciar semejante intimación, estaba sofocada, vacilante, evidenciando un profundo sufrimiento. Saulo comprendió, y en vano, procuraba un argumento conciliador. La incomprensión del padre lo angustiaba. Nunca reflexionó tanto y tan intensamente en la enseñanza de Jesús sobre los lazos de familia. Se sentía estrechamente ligado al generoso anciano, quería ampararlo en su rigidez intelectual, ablandar su condición tiránica, pero comprendía las barreras que se anteponían a sus deseos sinceros. Sabía con qué severidad había sido formado su propio carácter. Presintiendo la inutilidad de los ruegos afectivos, susurró entre humilde y ansioso, Padre querido, ambos necesitamos de Jesús. El viejo, inflexible, le dirigió una mirada austera y respondió con aspereza, has hecho tu elección. Nada tienes que hacer en esta casa. El anciano estaba trémulo. Se veía el esfuerzo espiritual que hacía para tomar aquella decisión. Criado en las concepciones intransigentes de la ley de Moisés, Isaac sufría como padre, pero, expulsaba al hijo depositario de tantas esperanzas, como si cumpliese con un deber. El corazón amoroso le sugería piedad, pero el raciocinio del hombre, encarcelado en los dogmas implacables de la raza, ahogaba su impulso natural. Saulo lo contempló en actitud silenciosa y suplicante. El hogar era la postrera esperanza que aún le restaba. No quería creer en la última pérdida. Clavó en el anciano los ojos casi lacrimosos y, después de un largo minuto de expectación, imploró en un gesto conmovedor que no le era habitual, carezco de todo, padre. Estoy cansado y enfermo. No tengo ningún dinero, necesito de la piedad ajena. Y acentuando la dolorosa queja, ¿también vos me expulsáis? Isaac sintió que la súplica le vibraba en lo más íntimo del corazón. Pero, juzgando tal vez que la energía, en este caso, era más eficiente que la ternura, respondió secamente, corrige tus impresiones, porque nadie te expulsó. Fuiste tú quien botaste a los amigos y a los afectos más puros al abandono. ¿Tienes necesidades? Es justo que le pidas al carpintero las providencias necesarias. Él, que hizo tamaños absurdos, tendrá suficiente poder para socorrerte. Inmenso dolor se apoderó del espíritu del ex rabino. Las alusiones al Cristo le dolían mucho más que las reprimendas directas que había recibido. Sin conseguir refrenar su propia angustia, sintió que lágrimas ardientes le rodaban por el rostro quemado por el sol del desierto. Nunca había experimentado un llanto así tan amargo. Ni siquiera en la ceguera angustiosa, consecuente de la visión de Jesús, lloró tan penosamente. No obstante, olvidado en una pensión sin nombre, ciego y agobiado, sentía la protección del Maestro que lo había convocado a su servicio divino. Guardaba la impresión de estar más cerca del Cristo. Se regocijaban los dolores más acerbos, por el hecho de haber recibido, a las puertas de Damasco, su llamada gloriosa y directa. Pero, después de todo, buscó, en vano, apoyo en los hombres para iniciar la sagrada tarea. Los más amigos le recomendaban que se mantuviera a distancia. Por último, allí estaba su padre, viejo y rico, negándole apoyo en el instante más doloroso de su vida. Lo expulsaba,
manifestando aversión por sus ideas regeneradoras. No toleraba su condición de amigo del Cristo. Pero, en el llanto que le brotaba de los ojos, se acordó de Ananías. Cuando todos lo abandonaban en Damasco, surgió el mensajero del Maestro, restituyendo su buen ánimo. Su padre le habló, irónicamente, de los poderes del Señor. Sí, Jesús no le faltaría con los recursos indispensables. Lanzando al progenitor una mirada inolvidable, le dijo humildemente entonces: «Adiós, Padre. Decís bien, porque estoy seguro de que el Mesías no me abandonará». Con pasos indecisos, se aproximó a la puerta de salida. Pasó la mirada cubierta de llanto por los antiguos adornos de la sala. La poltrona de su madre estaba en la posición habitual. Recordó el tiempo en que los ojos maternos leían para él las primeras nociones de la ley. Creyó divisar su sombra que le hacía señas con amorosa sonrisa. Jamás había experimentado un vacío tan grande en el corazón. Estaba solo. Tuvo recelos de sí mismo, porque jamás se había visto en tales coyunturas. Después de la dolorosa meditación, se retiró en silencio. Observó con indiferencia el movimiento de la calle, como alguien que hubiese perdido todo el interés de vivir. No había dado aún muchos pasos, en su incierto destino, cuando oyó que lo llamaban con insistencia. Se detuvo a esperar y verificó que se trataba de un viejo servidor del padre, que corría en pos de él. En poco tiempo, el criado le entregaba una bolsa pesada, exclamando en tono amistoso: «Vuestro padre os envía este dinero como presente». Saulo experimentó en lo más íntimo de su ser el resentimiento del hombre viejo. Imaginó invocar su propia dignidad para devolver la humillante dádiva. Procediendo así, enseñaría al padre que su hijo no era un mendigo. Le daría una lección, le mostraría su propio valor, pero consideró, al mismo tiempo, que las pruebas rigurosas tal vez se verificasen con el asentimiento de Jesús, para que su corazón voluntarioso aún aprendiese la verdadera humildad. Sintió que había vencido muchos tropiezos, que se había mostrado superior en Damasco y en Jerusalén, que dominó las hostilidades del desierto, que soportó la ingratitud de los climas y los dolorosos cansancios, pero, que el Maestro ahora le sugería la lucha consigo mismo, para que el hombre de mundo dejase de existir, dando oportunidad al renacimiento del corazón enérgico, más amoroso y tierno, del discípulo. Sería, tal vez, la mayor de todas las batallas. Así lo comprendió, en un relance, y buscando vencerse a sí mismo, tomó la bolsa con resignada sonrisa, la guardó humildemente entre los dobleces de la túnica, saludó al servidor con expresiones de agradecimiento y le dijo, esforzándose por evidenciar alegría: «Sinesio, cuéntele a mi padre la alegría que me causó con su cariñosa oferta y dígale que ruego a Dios que lo ayude». Siguiendo el curso incierto de su nueva situación, vio en la actitud paterna el reflejo de los antiguos hábitos del judaísmo. Como padre, Isaac no quería parecer ingrato e inflexible, procurando ampararlo, pero como fariseo nunca le soportaría la renovación de las ideas. Con aire indiferente, tomó una leve refección en una modesta posada. Pero no conseguía tolerar el movimiento de las calles. Tenía sed de meditación y silencio. Necesitaba oír la conciencia y el corazón, antes de asentar los nuevos planes de vida. Procuró apartarse de la ciudad. Como eremita anónimo, buscó un campo agreste. Después de mucho caminar sin destino, alcanzó los alrededores de Tauro. Comenzaba el cortejo de las sombras tristes de la tarde. Exhausto de fatiga, descansó junto a una de las innumerables cavernas abandonadas. Muy a lo lejos, Tarso reposaba entre la arboleda. Las auras vespertinas vibraban en el ambiente, sin perturbar la placidez de las cosas. Sumergido en la quietud de la naturaleza, Saulo retrocedió mentalmente al día de su radical transformación. Recordó el abandono en la pensión de Judas, la indiferencia de Sadoc a su amistad. Rememoró la primera reunión de Damasco, en la cual soportó tantos insultos, ironías y sarcasmos. Viajó a Palmira, ansioso por la asistencia de Gamaliel, a fin de penetrar la causa del Cristo, pero el noble maestro le aconsejó el aislamiento en el desierto. Recordó las duras dificultades del telar y la carencia de recursos de toda especie, en el oasis solitario. En aquellos días silenciosos y largos, jamás había podido olvidar a la novia muerta, luchando por erguirse, espiritualmente, por encima de los sueños desmoronados. Por más que estudiase el Evangelio, íntimamente experimentaba singular remordimiento por el sacrificio de Esteban, que, a su manera de ver, había sido la piedra tumularia de su noviazgo auspicioso. Sus noches estaban llenas de infinitas angustias.
A veces, en pesadillas dolorosas, se sentía de nuevo en Jerusalén, firmando sentencias inicuas. Las víctimas de la gran persecución lo acusaban, mirándolo asustadas, como si su fisonomía fuese la de un monstruo. La esperanza en el Cristo reanimaba su espíritu resuelto. Después de tan ásperas pruebas, dejó la soledad para regresar a la vida social. Nuevamente en Damasco, la sinagoga lo recibió con amenazas. Los amigos de otros tiempos le lanzaban epítetos crueles con profunda ironía. Fue necesario que huyese como un criminal común, saltando muros en el silencio de la noche. Después, buscó Jerusalén, con la esperanza de ser comprendido. Sin embargo, Alejandro, en cuyo espíritu culto pretendía encontrar mejor entendimiento, lo recibió como si fuese visionario y mentiroso. Extremadamente fatigado, tocó a la puerta de la iglesia del Camino, pero fue obligado a recogerse a una sencilla hospedería, a causa de las sospechas justas de los apóstoles de Galilea. Enfermo y abatido, fue llevado a la presencia de Simón Pedro, que le suministró lecciones de elevada prudencia y expresiva bondad, pero, a ejemplo de Gamaliel, le aconsejó un recogimiento previo, discreción y en suma, un nuevo aprendizaje. En balde, buscaba un medio de armonizar las circunstancias, de manera que pudiese cooperar en la obra del Evangelio, pero todas las puertas parecían cerradas. Al final, se dirigió a Tarso, ansioso del amparo familiar para reiniciar la vida. La actitud paterna solo le agravó las desilusiones. Repeliéndolo, el progenitor lo lanzaba en un abismo. Ahora, comenzaba a comprender que, reiniciar la existencia, no era volver a la actividad del nido antiguo, sino principiar, desde el fondo del alma, el esfuerzo interior, a lijar el pasado en sus mínimos resquicios, en fin, ser otro hombre. Comprendía la nueva situación, pero no pudo impedir las lágrimas que le afloraban copiosas. Cuando volvió en sí, la noche se había cerrado del todo. El cielo oriental resplandecía de estrellas. Vientos suaves soplaban de lejos, refrescando su frente encandecida. Se acomodó como pudo, entre las piedras agrestes, sin valor para eximirse del silencio de la naturaleza amiga. No obstante proseguir el curso de sus amargas reflexiones, se sentía más calmado. Confió al maestro sus acerbas preocupaciones, pidió el remedio de su misericordia y procuró mantenerse en reposo. Después de la oración ardiente, cesó de llorar, figurándosele que una fuerza superior e invisible le aliviaba las llagas de su alma oprimida. Poco después, en dulce quietud en el cerebro dolorido, sintió que el sueño comenzaba a dominarlo. Una sensación muy suave de reposo le proporcionaba un gran alivio. ¿Estaría durmiendo? Tenía la impresión de haber penetrado una región de sueños deliciosos. Se sentía ágil y feliz. Consideraba que había sido arrebatado a una campiña tocada de luz primaveral, aislada y lejos de este mundo. Flores brillantes, como hechas de niebla colorida, brotaban a lo largo de caminos maravillosos, rasgados en la región bañada de claridades indefinibles. Todo le hablaba de un mundo diferente. A sus oídos sonaban armonías suaves, dando idea de cavatinas ejecutadas a lo lejos, en arpas y laúdes divinos. Deseaba identificar el paisaje, definir sus contornos, enriquecer observaciones, pero un sentimiento profundo de paz lo deslumbraba completamente. Debía haber penetrado un reino maravilloso, pues los portentos espirituales que se hacían patentes ante sus ojos excedían a todo entendimiento. Aún no había despertado bien de ese deslumbramiento, cuando se sintió presa de nuevas sorpresas con la aproximación de alguien que pisaba levemente, acercándose con extrema suavidad. Algunos segundos más y vio a Esteban y Abigail frente a él, jóvenes y hermosos, luciendo unos vestidos tan brillantes y tan blancos que se asemejaban más a copos de nieve traslúcida. Incapaz de traducir las sagradas conmociones de su alma, Saulo de Tarso se arrodilló y comenzó a llorar. Los dos hermanos, que volvían para animarlo, se aproximaron al con generosas sonrisas. «Levántate, Saulo», dijo Esteban con profunda bondad. «¿Qué es eso? ¿Lloras?», preguntó Abigail, en tono cariñoso. «¿Acaso estarás desalentado cuando la tarea apenas comienza?». El joven tartense, ahora de pie, estalló en llanto convulsivo. Aquellas lágrimas no solo eran un desahogo del corazón abandonado en el mundo. Traducían, también, un júbilo infinito, una gratitud inmensa a Jesús, siempre pródigo de protección y beneficios. Quiso aproximarse, besar las manos de Esteban, rogar perdón por su nefasto pasado, pero fue el mártir del camino que, en la luz de su resurrección gloriosa, se aproximó al ex rabino y lo abrazó efusivamente,
como si lo hiciese a un hermano amado. Después, besándole la frente, susurró con ternura: Saulo, no te detengas en el pasado. ¿Quién estará en el mundo exento de errores? Solo Jesús fue puro. El ex discípulo de Gamaliel se sentía sumergido en un verdadero océano de venturas. Quería hablar de sus interminables alegrías, agradecer tan grandes dádivas, pero indómita emoción le sellaba los labios y confundía su corazón. Amparado por Esteban, que le sonreía en silencio, vio a Abigail más hermosa que nunca, recordándole las flores de la primavera en la casa humilde del camino de Jope. No pudo hurtarse a las reflexiones del hombre, olvidar los sueños deshechos, recordados, por encima de todo, en aquel glorioso minuto de su vida. Pensó en el hogar que podría haber constituido, en el cariño con que la joven de Corinto le cuidaría a los hijos afectuosos, en el amor insustituible que su dedicación le podría dar. Pero, comprendiendo sus más íntimos pensamientos, la novia espiritual se aproximó, le tomó la diestra encallecida en las labores rudas del desierto y habló muy conmovida: nunca nos faltará un hogar. Lo tendremos en el corazón de cuantos vinieren a nuestro encuentro. En cuanto a los hijos, tenemos a la inmensa familia que Jesús nos legó en su misericordia. Los hijos del Calvario son nuestros también. Ellos están en todas partes, esperando la herencia del Salvador. El joven Tartense entendió la cariñosa advertencia, archivándola en lo íntimo del corazón. No te entregues al desaliento, continuó Abigail, generosa y solícita. Nuestros antepasados conocieron el Dios de los ejércitos, que era el dueño de los triunfos sangrientos, del oro y de la plata del mundo, pero nosotros conocemos al Padre, que es el Señor de nuestro corazón. La ley nos destacaba la fe, por la riqueza de dádivas materiales en los sacrificios, pero el Evangelio nos conoce por la confianza inagotable y por la fe activa al servicio del Todopoderoso. Es preciso ser fiel a Dios, Saulo. Aunque el mundo entero se volviese contra ti, poseerías el tesoro inagotable del corazón fiel. La paz triunfante del Cristo es la del alma laboriosa, que obedece y confía. No vuelvas a recalcitrar contra los aguijones. Aléjate de los pensamientos del mundo. Cuando hayas agotado la última gota de la posca de los engaños terrenales, Jesús henchirá tu espíritu de claridades inmortales. Experimentando infinito consuelo, Saulo llegaba a perturbarse por la incapacidad de articular una frase. Las exhortaciones de Abigail le calarían para siempre. Nunca más permitiría que el desánimo tomase posesión de él. Enorme esperanza se represaba, ahora, en su mundo íntimo. Trabajaría para el Cristo en todos los lugares y circunstancias. El Maestro se sacrificó por todos los hombres. Dedicar a él su existencia representaba un noble deber. Mientras formulaba estos pensamientos, recordó la dificultad de armonizarse con las personas. Encontraría luchas. Recordó la promesa de Jesús, de que estaría presente donde hubiese hermanos reunidos en su nombre. Pero todo le pareció súbitamente difícil en aquella rápida operación intelectual. Las sinagogas se combatían entre sí. La iglesia misma de Jerusalén tendía, nuevamente, a las influencias judaizantes. Fue ahí que Abigail respondió, de nuevo, a sus inquietudes íntimas, exclamando con infinito cariño: reclamas compañeros acordes contigo en las edificaciones evangélicas. Pero es necesario recordar que Jesús no los tuvo. Los apóstoles no pudieron concordar con el Maestro sino con el auxilio del cielo, después de la resurrección y del Pentecostés. Los más amados dormían, mientras él, atormentado, oraba en el huerto. Unos lo negaron, otros huyeron en la hora decisiva. Concuerda con Jesús y trabaja. El camino hacia Dios está subdividido en una verdadera infinidad de planos. El espíritu pasará solito de una esfera a otra. Toda elevación es difícil, pero solamente ahí encontramos la victoria real. Recuerda la puerta estrecha de las lecciones evangélicas y camina. Cuando sea oportuno, Jesús llamará a tu labor a los que puedan concordar contigo, en su nombre. Dedícate al Maestro en todos los instantes de tu vida. Sírvelo con energía y ternura, como quien sabe que la realización espiritual reclama la cooperación de todos los sentimientos que ennoblezcan el alma. Saulo estaba extasiado. No podía traducir las sensaciones maravillosas que le dominaban el corazón tomado de inefable júbilo. Nuevas esperanzas estimulaban su alma. En su retina espiritual se desdoblaba un radiante futuro. Quiso moverse, agradecer la dádiva sublime, pero la emoción lo privaba de cualquier manifestación afectiva. Sin embargo,
En su espíritu se manifestaba una gran interrogación. ¿Qué hacer, de ahora en adelante, para triunfar? ¿Cómo completar las nociones sagradas que le competía ejemplificar prácticamente, sin pensar en los sacrificios? Dejando percibir que oía sus más secretas interpelaciones, Abigail se adelantó, siempre cariñosa: Saulo, para la certeza de la victoria en el escabroso camino, recuerda que es imperioso dar. Jesús dio al mundo cuanto poseía, y encima de todo, nos dio la comprensión intuitiva de nuestras debilidades, para que toleremos las miserias humanas.